El canal del Congreso presenta Hermann Hesse escribió: en el fondo de cada comienzo hay un hechizo que nos protege y nos ayuda a vivir. Queridos graduados, estas palabras me inspiraron a los 24 años cuando finalicé mis estudios de física. Corría el año 1978 y el mundo se dividía en el bloque del este y occidente. Eran los tiempos de la Guerra Fría. Yo crecí bajo una dictadura en Alemania del Este, la parte no libre de mi país. El gobierno temía que el pueblo escapara hacia la libertad y construyó el muro de Berlín. Aquel muro que dividía al centro de Berlín, dividía un pueblo y dividía familias, también la mía. No fui una disidente, pero no ignoré tampoco su existencia. El muro de Berlín limitaba mis posibilidades. Sin embargo, en todos aquellos años hubo algo que ese muro no logró: definir mis propios límites interiores, mi personalidad, mi imaginación, mis anhelos. Entonces llegó el año 1989. En Europa, la voluntad compartida de libertad desató fuerzas insospechadas, y ahí, donde antes había una pared oscura, se abrió una puerta. En esos meses de hace 30 años, viví en primera persona que nada tiene que permanecer como está. Mi primera reflexión para su futuro es: lo que parece firme e inamovible puede cambiar. Todos los cambios comienzan en el pensamiento. Mi país había causado un padecimiento inconcebible en Europa y en el mundo. Sin embargo, Europa superó conflictos y surgió un orden de paz basado en los valores comunes y no en la supuesta fortaleza nacional. Queridos graduados, en las próximas décadas, su generación hará frente a los retos del siglo XXI y ustedes nos guiarán hacia el futuro. Los cambios para mejorar son posibles si los abordamos de forma conjunta, y esta es mi segunda reflexión para ustedes. Hoy, más que nunca, debemos pensar y actuar con un enfoque multilateral y no unilateral, de forma global y no nacional, con una mentalidad abierta y no aislacionista. Queridos jóvenes, en el futuro ustedes van a tener oportunidades muy distintas a las de mi generación. De ustedes depende el uso que hagamos de estas oportunidades. Y aquí está mi tercera reflexión para ustedes. ¿Somos nosotros quienes definimos los criterios de la tecnología, o esta es la que define nuestra convivencia? ¿Ponemos en el centro a la persona con su dignidad y todas sus facetas, o solo vemos en ella un cliente, una fuente de datos y un objeto de control? He aprendido con el tiempo que las preguntas difíciles también tienen respuesta si vemos el mundo a través de los ojos del otro, si respetamos la historia, la tradición, la religión y la identidad de los demás. ¿Qué nos lo podría impedir? De nuevo, los muros. Los muros mentales hechos de ignorancia y estrechez de miras. Estos muros que dividen familias, grupos sociales, razas, pueblos, religiones. Me gustaría derribar entre todos esos muros que una vez nos impiden ponernos de acuerdo sobre el mundo en el que todos queremos vivir. Y esta es mi cuarta reflexión. Recuerden que no hay nada que pueda darse por sentado, ni nuestras libertades individuales, ni la democracia, ni tampoco la paz o la prosperidad. Pero si derribamos los muros y nos atrevemos a empezar de nuevo, entonces todo es posible. Sorprendámonos con lo que es posible. Sorprendámonos con lo que somos capaces de hacer. No hay principio sin fin, ni día sin noche, ni vida sin muerte. Lo que hay en medio es lo que llamamos vida y experiencia.
Hola, a veces le hablamos a Juan para que nos entienda Pedro. Y por eso ahora estamos en Lo Dicho, un programa que toma discursos muy importantes que han cambiado nuestra forma de pensar. Y ahora vamos a hablar sobre el discurso que dictó Angela Merkel, ex canciller alemana, en el año 2013 en la Universidad de Harvard. ¿Y por qué digo que le habla Juan queriéndole decir algo a Pedro? Y es porque era un momento de grandes tensiones, en diferencias entre Angela Merkel y el presidente Donald Trump, sobre muchas divergencias del clima, etcétera. Y entonces lanza este discurso, pero que nos sigue hablando a nosotros de una manera muy, muy motivante, diría yo. Es un gran reto y fascinante escucharlo. Pero para ello tengo a dos flamantes invitadas, las voy a presentar. Sandra Pérez. Ella estudió Ingeniería Biomédica en el IPN, colaboró en empresas nacionales y transnacionales en el área de radiología y oftalmología. En los últimos 7 años y tras varias certificaciones en coaching, liderazgo, paternidad afectiva y neuroventas y licenciarse en psicología por la Universidad Innova, Sandra redirigió su enfoque ayudando a clínicas oftalmológicas a mejorar la experiencia del paciente, humanizando y elevando la atención médica en México, Latinoamérica y España. Actualmente dirige una consultoría y agencia de marketing para clínicas oftalmológicas de alto nivel. Van a entender por qué tenemos aquí a Sandra. Sandra, bienvenida. Gracias, Claudio, un placer. Qué gusto tenerte nuevamente, América, en el programa. América Cepeda Caviedes es académica especializada en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente cursa su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en la UNAM. Realizó su maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación se centran en la sociología política latinoamericana y la politización juvenil. Participa en diversos proyectos de investigación en México, Argentina y Alemania y ofrece análisis para distintos medios de comunicación. Bien, vamos a entrarle a este discurso de Angela Merkel, ¿no? Que lo dicta ante un grupo de estudiantes que están por salir y tiene este asunto motivacional muy claro, que a mí me pareció muy motivante escucharlo. Y cómo no, si retomamos desde esta primera frase, que ahí les va para que tomen la palabra. Dice, lo que parece firme e inamovible puede cambiar. Tanto en las grandes cosas como en las pequeñas, todos los cambios comienzan con el pensamiento. Si nos vamos a otra área del conocimiento, en el hermetismo, por ejemplo, esta es de las leyes universales. Todo es pensamiento. Vamos por ahí. ¿Qué te dice, América? Muy bien, bueno, pues para empezar, creo que la metáfora es muy significativa porque ella está hablando mucho también de su vivencia, ¿no? Ella nació en el lado de Alemania Occidental, pero desde muy niña se fue a vivir a Leipzig, del otro lado del muro de Berlín, del lado oriental, porque su papá justamente era un pastor luterano, ¿no? Entonces en su casa había toda esta idea también de los valores más asentados en el cristianismo, digamos en el ver por el prójimo, en la religión, pero también en una cuestión muy interesante que era la disciplina, ¿no? Entonces ella nació viendo el muro de Berlín y lo que ella pensaba desde que era muy niña era que lo más interesante que tenía la vida era el conocimiento. Entonces de ahí su inquietud por el pensamiento que la llevó a estudiar física, ¿no? Claro. Pero que también la hizo ver en carne propia como algo que ya estaba dado que no iba nunca a poder cruzar ese muro, al final terminó desmoronándose. Y se desmoronó por la lucha de muchas personas que se atrevieron a pensar en otras posibilidades. Que se atrevieron a pensar en otras posibilidades. Ahí está el punto. Yo creo que el meollo de todo lo que nos sucede en la vida es el pensamiento. ¿Qué estamos pensando? De hecho, dicen que nuestros pensamientos, generalmente negativos, se repiten día tras día. Y los repetimos y eso nos crea una imagen de la realidad. Este pensamiento repetitivo es el pensamiento que nos hace pensar en lo inamovible, ¿no? Entonces me encanta cómo derriba el muro, ¿no? Literal. Luego se derriba el muro realmente físicamente, pero cómo habla de romper con estos pensamientos. Y viene otra frase para nuestra querida Sandra y dice,
Hoy más que nunca debemos pensar y actuar de forma conjunta y no individual. Estamos hablando de que Alemania viene de una historia de que el nacionalismo lo llevó a los extremos más graves, ¿no? Y ahora cómo ella ve un mundo globalizado, que en el momento que hablábamos de este momento histórico con Trump, Trump estaba hablando de nacionalismos nuevamente, hacia adentro, en vez de pensar como un mundo, como un universo en el que todos pertenecemos. ¿Qué nos dices al respecto, Sandra? Es correcto, Claudia, muchas gracias. Y nutriendo mucho lo que dice América, me gustaría poner en contexto algo, que a ti, a la audiencia que nos estás escuchando, este discurso lo dio la ex canciller a la generación de Harvard, una generación de 2019, la cual poco de tiempo después enfrenta la pandemia, se venían muchos cambios, se venía algo global, pero además lo más importante es, ella habla de todo lo que es el cambio, de todo lo que es derribar muros. La frase que mencionas es muy importante porque en su segunda reflexión ella menciona, los invito a pensar, hablábamos del pensamiento, pero lo liga a una frase que dice, los invito a pensar y a actuar de manera no unilateral, sino multilateral, de manera global y no nacional. Entonces, aquí lo que yo más rescato es, el pensamiento es extremadamente importante, pero si no lo llevas a la acción, no sirve de nada. Hay otra frase muy interesante también, en donde ella menciona que el muro de Berlín, lo único que no logró hacer, que limitaba todo, lo único que no lograba hacer era limitar sus ideas, su creatividad, sus sueños y sus pensamientos. Entonces, qué interesante esta parte también de muchas veces cuando no te has sentido limitado o limitada o cuando no has tenido límites reales, pero todo lo que funciona en el pensamiento y que lo puedas llevar a la acción es lo que te permite derribar muros. Claro, dicen que la sabiduría, si no lleva a la acción, no tiene mayor sentido, ¿no? Solo tiene beneficio para quien la vive, pero no hay cómo llevar al acto, y al acto gozoso, diría la emperatriz en términos del tarot. Bueno, regresamos a hablar de muros que se han roto a través de las palabras de Angela Merkel después de este corte. Estamos en lo dicho por Angela Merkel, la ex canciller alemana, en 2019, ante un grupo de egresados de la Universidad de Harvard. Estamos platicando, Sandra y América, en una conversación muy motivante, efervescente sobre el pensamiento y lo que creó esta mujer con este discurso. Voy a tomar una frase para que Sandra nos hable sobre eso, sobre tu pensamiento de esta frase. Y dice: qué interesante, este reto que no cualquiera pone sobre la mesa. ¿Somos nosotros quienes definimos los criterios de la tecnología o es la tecnología la que define nuestra convivencia? ¿Ponemos en el centro a la persona con su dignidad y todas sus facetas o solo vemos en ella a un cliente, una fuente de datos y un objeto de control? Vaya cuestionamiento actualmente. Es un cuestionamiento durísimo porque es la verdad. Es la verdad, en cierta medida. En ¿no? cierta medida, actualmente, y me gustaría que este cuestionamiento lo cuestionáramos nosotros aquí en el foro, pero también a ti que nos estás viendo, ¿qué tanto defines tú la tecnología y qué tanto la tecnología está definiendo tus propias relaciones? ¿Qué tanto la persona que tienes enfrente, tus padres, tus compañeros, tus amigos, tus jefes, qué tanto son para ti seguidores, algo en las redes sociales, o sinceramente estás conectando de manera personal y de manera interna? ¿Qué tanto recuerdas los cumpleaños de las personas porque los recuerdas o porque una aplicación te lo dice? Y esto llevado a esos estudiantes graduados de Harvard que van a cambiar el mundo en los próximos años, la tecnología no es nada más la parte social, sino también la parte de negocios, la parte de salud. Yo en mi área, que trabajo mucho en la parte médica, está entrando muchísimo la inteligencia artificial. Y por ahí en el discurso de Angela, ella menciona,
imagínate en un futuro que haya un robot o una inteligencia artificial que pueda humanizar ese trato con los pacientes de médicos o enfermeras. Entonces es bien importante que definamos, ¿la tecnología nos domina o nosotros todavía estamos dominando la tecnología? Sí, es un reto que no compete nada más a quienes generan la tecnología, Correcto. sino quienes la usamos. Es decir, no está hablando únicamente a políticas que tienen que ver con ello, tiene que ver con nosotros, mi responsabilidad como usuario. De ¿Y acuerdo. cómo veo al otro? ¿Como un objeto de uso? Ajá. Como dices bien, un número más en mis seguidores. Sí. Es un gran reto lo que nos plantea. Y dice una frase: no hay nada que pueda darse por sentado, ni nuestras libertades individuales, ni la democracia, ni tampoco la paz o la prosperidad. América. Claro. Pues tiene todo que ver con lo que venimos planteando, porque al final, ¿qué es este discurso? Sino un discurso responsabilizante, ¿no? Es decir, hagámonos cargo de toda esta realidad en la que vivimos, de nuestra relación con la tecnología, tanto de manera individual como colectiva, pero también hagámonos cargo de nuestras democracias, ¿no? ¿Cuál podría ser el estado de una democracia como la norteamericana, en la cual en ese momento estaban gobernando bajo un discurso de amenaza hacia todos los diferentes, ¿no? Hacia los inmigrantes, hacia las mujeres, ¿no? Justamente lo mencionabas al principio, ¿no? Donald Trump tuvo muchos desplantes contra Angela Merkel durante sus encuentros por misoginia. Entonces, lo que está diciendo Merkel es, bueno, todo esto pasa y nosotros lo vemos en los grandes líderes, ¿no? Y también le está hablando a personas que ya tienen un rol en el cual tienen mucho poder, como su poder como conocimiento, ¿no? Como egresados de Harvard, pero también un poder geopolítico, siendo una de las universidades más importantes del mundo, pero también lo podemos traer acá, ¿no? Y pensar nosotros como cómo nos vamos a involucrar para vigilar que nuestros derechos, nuestras libertades no sean simplemente borradas con una pluma, ¿no? Con una ley, con un decreto, con un discurso de odio, sino tomar responsabilidad, vincularnos y realmente generar el tipo de democracias y el tipo de sociedades en las que nos gustaría vivir de manera reflexiva, no impulsiva. Claro. Y dices bien, pero yo creo que este discurso, le quito el pero, es un símbolo, decirlo en una universidad que van saliendo estudiantes, pero sabemos que los discursos ya no se quedan en una audiencia, por más grande, es muy pequeña. Es un discurso que va dirigido al mundo, a todos los jóvenes que están saliendo de universidades, no nada más a Harvard. Es un símbolo nada más, ¿no? Y muy, muy provocador. Y dice esta frase que comentamos antes que nos fascina: no hay principio sin fin, ni día sin noche, ni vida sin muerte. Nuestra vida reside en el espacio que existe entre el principio y el final. Lo que hay en medio es lo que llamamos vida y experiencia. Nos lo dice una mujer con una experiencia vastísima, que vivió dos universos, ¿no? Bajo el régimen socialista, que de pronto tiene esta libertad posible, sí, que de pronto una científica se convierta en canciller por varios periodos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Cómo habla de experiencia? Una experiencia que, imagínense, hablando de pensamiento, retomando ahí, ¿no? Estados Unidos está dando un discurso en Estados Unidos cuando no hace mucho tiempo eran los archienemigos por una guerra mundial, y ahora todo es pensamiento. ¿Cómo percibo al otro? Y eso cambia todo, no hay más que ello. Está hablando también de percepción, por supuesto. Sí. Pero ¿qué nos tienes que decir al respecto, Sandra? Pues sumando lo que dice, sí, lo dice una mujer que cambió de la parte científica, física a política, pero lo dice una mujer que fue la primera mujer canciller en Alemania. Fue la primera mujer que tuvo 4 periodos de reelección. Fue la primera mujer que dio el discurso en Harvard como parte de una figura geopolítica. Entonces, ella en esta parte habla del cambio. Todo es cambio, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nosotros como seres humanos, nuestro cerebro está enfocado neurológicamente para sobrevivir. Entonces, todo lo que es inicio y todo lo que es final nos aterra. No nada más en el pensamiento, sino en la biología. Y ella
con su discurso y con su historia, en donde habla de cuando nací el mundo estaba dividido y yo tenía un muro y no tenía libertad, y de repente hubo un cambio. Ojo, porque el cambio no fue mágico, el cambio fue porque muchas personas se unieron y tuvieron una acción que fue derribar el muro. Y a partir de ahí empieza la magia. Sí, me encanta lo que dices porque en realidad los discursos no nada más son de una persona. Es alguien que le toca, yo digo en ocasiones, es como si te toca estar arriba de la ola, ¿no? Una ola de pensamiento te toca y tú eres el portavoz. Correcto. Como ahora nos toca estar al portavoz de esto, en este momento. Entonces, los discursos siempre traen un montón de trabajo previo de todos los que estamos hablando aquí. Sí, y lo que hablábamos de la parte global, de esta parte de pensamiento y acción, y yo creo que esa parte de el inicio, aquí a mí me gustaría preguntarle a ti que nos estás viendo, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Estás en un comienzo de algo? ¿Estás en el intermedio? ¿O estás a lo mejor al final de algo? Porque así como hay día, hay noche. ¿Qué opinas, América? Sí, bueno, a mí lo del día y la noche también me refleja como una idea de aceptar la vida como es y no tratar de enfocarnos en que solo hay oscuridad o en que solo hay luz, porque nada es así, nada es absoluto, ¿no? Entonces ella tenía limitaciones muy fuertes delante. Perdón, es que bien dices, dice, no demos por sentado ni la paz, ni la guerra, ni el conflicto. Exacto. O sea, nada podemos darlo por sentado. Todo hay que retarlo. Perdón por la interrupción. No, exactamente es eso. O sea, y pensar que también las dificultades nos crecen, ¿no? Y traen cambios positivos y nos hacen repensar el curso de la historia. Definitivamente las guerras son momentos catastróficos, horribles, que no quisiéramos vivir, pero nos hacen valorar la vida, nos hacen valorar la libertad, nos hacen valorar la paz. Entonces, la idea es que no tengamos que llegar ahí. Tecnología. También claro, es bien interesante, sí, ¿no? Sí. No estaríamos hablando a este medio ni al mundo entero a través de estos medios, si no es por la tecnología creada por la guerra. Es un proceso de aprendizaje impresionante el del ser humano, los caminos que elegimos de conocimiento, aunque podemos elegir caminos más amables. Claro, ella misma lo hizo, ¿no? O sea, ella fue la líder del cierre de todas las plantas nucleares alemanas. Claro. Entonces, es precisamente eso, o sea, la tecnología no es buena ni es mala en sí, sino es cómo se usa esa tecnología. Entonces, ella se puso al frente de la transición energética justamente para transformar ese uso de la tecnología como amenaza, ¿no? Y transformarlo en ese uso de tecnología como herramienta, como forma que tenemos de comunicarnos, de vincularnos y de seguir viviendo. Claro. Y siempre Sandra, desde el lado humano. Desde el lado humano. Estamos por cerrar. ¿Qué pensamiento nos quieres verter? Pues yo me quedo con muchas cosas de este discurso, pero lo principal es, y ella lo menciona, para un nuevo comienzo siempre hay que derribar algo. Siempre hay que derribar. A veces tienes que derribar pensamientos, a veces tienes que derribar creencias, a veces tienes que derribar hábitos, a veces tienes que derribar cosas físicas. ¿Qué tienes que derribar hoy para un nuevo comienzo? O para alcanzar lo que quieres, o para llegar a tus metas, o para vivir tu vida y adueñarte de tu vida como lo hizo ella. Y bien eso dices, me quedó. Metas físicas, ¿no? Ella era una física, química cuántica. Y solo puedo pensarle que una persona con este conocimiento cuántico de todas las posibilidades que nos da el universo cuántico, en el cual uno colapsa las posibilidades. No se colapsan sola, el observador decide la realidad en el mundo cuántico. Pero eso es en la vida diaria. Entonces, si uno va a colapsar el pensamiento y se va a crear paredes, cámaras, en lo que pensemos, una casa, una ciudad, en lo que sea, es el pensamiento. Entonces la clave es, y con la que no me gustaría que todos nos quedemos, es en qué estamos pensando.
El Canal del Congreso presentó